minutos, 7:31 en las Islas Canarias y comenzamos con nuestra tertulia de hoy. Hoy tenemos a doña Isabel Pérez Moñino. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, pues un placer estar aquí, como siempre. Tenemos a don Asís Timmermans, fíjense. Sí, es importante, doña Isabel Pérez Moñino, que ha conseguido que llegue pronto. Llevo aquí 10 minutos al menos. Pues esto no se graba, ¿no? Qué mentiroso, es como Sánchez, ¿eh? Y don Marcos de Quinto, ¿qué tal está usted? Muy bien. ¿Saludamos a Sofía? Sí, a mi reina Sofía, que tiene 6 años. Venga. Buenos días, Sofía, que va camino del colegio. Bueno, la que están liando ustedes con el tema de Madrid Sur en pie. Han iniciado ustedes una gira por todas las poblaciones situadas alrededor de Madrid, buscando el voto de los barrios, y la verdad es que no puede estar teniendo más repercusión mediática. ¿Cómo surgió la idea esta de Madrid Sur en pie? Bueno, pues son demasiados años de abandono del sur de Madrid y ya era hora de que se levantara y ya era hora de que los partidos políticos, en este caso Vox, que es el único partido político que ha tomado esta decisión, pues nos acercáramos a los barrios, a hablar con los vecinos, a hablar con los pequeños comercios que están sufriendo las consecuencias del abandono, las consecuencias de la inseguridad también, y que están sufriendo tras décadas de abandono de una casta bipartidista que ha estado pendiente de otras cuestiones, pero que han abandonado a la gente corriente, a la clase media, a la clase trabajadora. Tenemos una izquierda que cogió la bandera, decía defender a los trabajadores, y hemos visto pues que han hecho totalmente lo contrario. Y luego pues un Partido Popular que ha abandonado completamente la zona sur de Madrid, y es hora de que recuperen la dignidad, de que se reivindiquen sus necesidades y sus servicios. Y en eso consiste esta campaña, en recorrer todos los barrios y todos los distritos de Madrid Sur, y que los vecinos de Madrid sepan pues que su voz se va a escuchar en la Asamblea de Madrid y que vamos a recoger todas sus reivindicaciones. ¿Sabe usted que lo de la dicotomía norte-sur es algo pues generalizado, no diría unánime en todo Occidente, pero bastante generalizado? En casi todas las ciudades el norte es la zona rica y el sur es la zona pobre. Y hay una razón que es de orden psicológico, que es que en nuestra cultura pues se asocia el norte con arriba y el sur con abajo. Entonces, por eso en las ciudades se tiende a que los barrios estén así distribuidos. En la cultura antigua del Valle del Indo, pues resulta que para ellos arriba no estaba en el norte, arriba estaba en el oeste. Y lo sabemos porque en todas las ciudades antiguas que se han excavado, la zona rica con casas bien estaba en la parte oeste y la zona pobre estaba en la parte este, ¿no? Entonces, bueno, una curiosidad. Visto desde fuera, pues parece que están ustedes yendo por el voto del PSOE, ¿no? Bueno, estamos yendo por el voto de la gente corriente, a por el voto de la gente que está harta del bipartidismo, harta de las promesas del Partido Popular incumplidas durante décadas, y harta de las regularizaciones masivas, de la inmigración masiva a la que están llamando todos los partidos políticos, y cuyas consecuencias están sufriendo especialmente en los municipios y en los barrios de la zona sur de Madrid, porque se abren las puertas de nuestro país, se llama a una inmigración masiva y completamente descontrolada, y las consecuencias las están sufriendo precisamente los vecinos del sur de Madrid. Esa inmigración masiva que está perjudicando en el acceso a la vivienda, en el colapso de los servicios públicos y, por supuesto, también en la inseguridad que están sufriendo en las calles. Ahora, en un ratito me iré a Parla, un municipio del sur de Madrid, donde hace unos días pues se cometió un homicidio perpetrado por los de siempre, silenciado por los de siempre, y que nosotros vamos a ir a acompañar a estos vecinos que viven con miedo, que viven con inseguridad y que tienen el mismo derecho a vivir con tranquilidad que vecinos de otros municipios de Madrid. Y de más poder adquisitivo. De más poder adquisitivo, efectivamente. Sí, porque desde luego la avalancha de inmigrantes irregulares no se va a vivir a La Moraleja, se va a vivir a Parla, se va a vivir a Móstoles, se va a vivir a... Es curioso que los políticos que patrocinan estas llamadas de inmigración masiva y que patrocinan estas regularizaciones masivas, estos repartos de inmigrantes ilegales, como
hace un año Sánchez y Feijóo se sentaron a repartir inmigración ilegal por toda España, viven siempre alejados de estos barrios que sufren estas consecuencias. ¿Lo dice usted por Pablo Iglesias, que vivía en Vallecas y se piró para Galopagar a un chalet? El paradigma de la hipocresía, pues allí lo tenemos. Y que luego matriculó a sus hijos en un colegio privado en Las Rozas, el que defendía la educación pública y tenía la bandera de mis hijos irán siempre a la pública. Don Asís, ¿está usted siguiendo el debate que se ha suscitado a raíz precisamente de en estos mítines, pues las propuestas que se han lanzado, por ejemplo, en materia de vivienda? Sí. La verdad es que han suscitado un debate muy curioso, porque ha entrado al trapo de ese debate alguien que para mí es una de las personas más sensatas que hay en la izquierda española, que es Esteban Hernández, del Confidencial, que suele analizar las cosas, pues hombre, desde un prisma de izquierda, pero con una cierta objetividad, ¿no? Y que lleva 10 años advirtiendo de que como la izquierda ha dejado tirados a los trabajadores, pues lo lógico es que alguien ocupe ese nicho de mercado y lo está ocupando lo que se da en llamar derecha populista, que hay gente que le molesta que se utilice ese término. A mí me importa un bledo, las etiquetas son irrelevantes, lo importante es lo que uno defiende, ¿no? Y han salido enseguida los de Más Madrid a decir, no, nosotros somos los que defendemos a los trabajadores y tal, y se ha montado un debate curioso entre gente de izquierda en torno a este tema. Claro, porque es que hay una cosa que yo he dicho muchas veces, y creo que usted también, que es que uno de los problemas de España es que no hay debate, que los temas fundamentales no es que se piense de una manera o de otra, sino que no hay debate posible. Así que si al menos eso han conseguido las propuestas de Vox, pues me parece muy bien. Lo sigo muy de cerca y además lo sigo proactivamente. Yo creo que se plantea una cosa, bueno, hay muchísimas cosas, no voy a entrar en ellas porque, en fin, ahuyentaría a la audiencia, pero se plantea si la política de vivienda de los años 50 y 60 es una de las cosas, si fue buena o fue mala. Yo últimamente siempre respondo comparado con qué. Comparado con qué, ¿no? Se ha dicho, es verdad, que no se construye prácticamente vivienda social en España. Paréntesis, el problema para mí es que no se construye vivienda en España, no que no se construye vivienda social. Y sin embargo, bueno, pues se habla de las cifras que se corresponden con la realidad, de 4 millones de viviendas sociales construidas, bueno, entre los años 50 y finales de los 60 o principios de los 70. Bien, lo que pasa es que solo dos apuntes, y a mí me parece bueno que Vox esté entrando, que cualquiera entre en eso. En primer lugar, hay un déficit de construcción, no hay oferta de vivienda, no hay oferta. Eso es gravísimo y tiene unas claras causas en la intervención, en la restricción, en los impuestos, en la restricción a la propiedad. Y en segundo lugar, construir vivienda social. Yo soy poco partidario de construir vivienda social porque pienso que los poderes públicos deben de, si tienen que proporcionar vivienda al que no la tiene, pues por motivos, digamos, socioeconómicos, etcétera, hay mecanismos para hacerlo que incentiva la construcción de viviendas privadas y que puede alguien, por ejemplo, pagar alquiler social en viviendas privadas a gente que lo necesite de forma temporal, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, si el franquismo hizo una cosa mala, que fue congelar los alquileres, muy mala, yo creo que muy mala, sin embargo, hizo una cosa que, entre comillas, lo compensó, que es promover muchísima vivienda social, muchísima. Creando una clase media de propietarios que no existía. Creo que no fue la mejor manera de hacerlo, pero digamos que de second best, quiero decir, tú no puedes, o sea, creó unos propietarios artificiales que eran los inquilinos de renta antigua, que de repente tenían casas en ocasiones buenísimos. Hubo mucha gente que se compró vivienda social con el franquismo y se convirtieron en propietarios. Sí, pero estoy o sea, yo recuerdo, a mí que me gusta el tema de la investigación genealógica, yo siempre que encuentro papeles antiguos de la familia, pues me pongo a escudriñarlos. Entonces, mi abuela, su padre, el padre de mi abuela, mi bisabuelo, era un señor que era habilitado de clases pasivas, es decir, era un funcionario o asimilado y que, hombre, pues ganaba un dinero, era clase media alta en aquella época. Bueno, pues vivía de alquiler, no tenía para comprarse una casa. Y estamos hablando en 1910. Sí. Entonces, esa política del franquismo cambió la sociología de España de una manera brutal. O sea, quiero decir, hizo una cosa mala, que es que fue arbitrariamente atribuyó una especie de propiedad a mucha gente, que era la de los inquilinos de renta antigua. De repente pagabas 3 duros por una casa que era la opción a comprarla eterna. Sí, pero para nadie le compensaba comprarla. El efecto fue que fue eternamente tuya.
Eso es malo. De hecho eso creó que en España el mercado de alquiler se rebajara enormemente, pero a la vez hizo una cosa que compensaba, entre comillas, eso, que es construir muchísima vivienda social. Con lo cual en España, a diferencia de otros países de Europa, la proporción de propietarios de vivienda es altísima comparado con otros países de Europa. En otros países de Europa es más normal alquilar. Bueno, con todo este rollo, que espero que no haya desanimado a nadie, lo que quiero decir es que lo que es bueno es debatirlo. Yo soy más favorable a políticas que incrementen la oferta, que liberalicen el suelo, que reduzcan los impuestos, que reduzcan los costes, etcétera, etcétera, pero es que lleva la izquierda, la supuesta izquierda social, prometiendo cada vez, cuando promete 100.000 viviendas y no construye una, dice, no, pero no os preocupéis, porque ahora voy a prometer 200.000. Y claro, cuando ya sigue sin construir ninguna, lo siguiente es prometer 300.000. Hay que entrar en el debate. A mí me parece bien el 80% de las cosas que está promoviendo como cabeza de Vox Carlos Quero, al cual aprecio mucho. Y me parece muy bien que se discuta y que se haga algo de una vez, ¿no, Marcos? En ese sentido es curioso cómo cuando nace Vox en el 2018 con la entrada en el Parlamento andaluz, es que fue solo hace, no llega a 7 años que nació Vox, diciembre de 2018, que nació para la presencia política real, ¿no? Y madre mía, lo que han cambiado las cosas, porque cuando Vox empezó a poner sobre la mesa ciertos temas, como por ejemplo la inmigración, con aquel cartel en el metro donde decía, esto nos cuesta cada mena al mes, esto cobra tu abuela de pensión. Madre mía, la que se montó, se les echaron encima, xenófobos, no sé qué, no sé cuántos, pero al final se está produciendo una cosa curiosa, y es que tema que saca Vox a la palestra, tema que termina siendo mainstream en la discusión, y ahora con el tema de vivienda está pasando igual. Es que la verdad es revolucionaria. A mí lo que me encanta de lo que se está haciendo en estos momentos y en Madrid, me encanta es la ruptura del status quo, porque de alguna manera el bipartidismo tenía una especie de acuerdo colusorio, en el sentido de un reparto del votante como si fuera ganado. Entonces dice, bueno, la periferia le toca al PSOE y le toca a la izquierda y es de ellos, y entonces ahí no vamos a meternos en el barrio de estos, y el otro pues nos toca a nosotros. Y entonces pues lógicamente, como eso se tomaba ya como hecho, por eso esta rabia que tiene Más Madrid, tal, que son nuestros, que nos van a quitar a los votantes porque nos pertenecen, tenemos aquí un certificado de propiedad de los votantes de la periferia. Pero bueno, vamos a ver, o sea, os habéis dedicado a olvidaros de todos sus problemas, solamente hacéis manifestaciones contra el gobierno y solamente os dedicáis a hacer manifestaciones pro Hamas y pro Palestina, y habéis olvidado a la gente. Y luego por el otro lado, oye, pues los otros están preocupados con agradar a von der Leyen y en Europa y tal. Y entonces, bueno, lo único que han hecho estos señores es romper el status quo, empezar a hablar de las cosas, porque la verdad es muy revolucionaria, como el ejemplo que ponía usted, don Luis, del cartel del metro, y de repente la gente dice, oiga, estos están hablando de lo mío. Y de lo mío, yo no sé, porque siempre se habla de vivienda y de seguridad. Yo no sé qué está primero y qué está segundo, porque si hubiera seguridad en la propiedad privada, si hubiera seguridad con el tema de la ocupación, si hubiera todo esto, probablemente se solucionaría el tema de la vivienda. Por la vía de la iniciativa privada. Efectivamente. Entonces el tema es que el huevo o la gallina, porque básicamente eso es en estos momentos en lo que estamos. Y hay cosas que lógicamente en vez de trabajar en el sentido de la seguridad, pues vienen estas estupideces que el otro día escuchaba que estaba proponiendo, no sé si era Isabel, no sé si era la vicepresidenta de Sumar, que decían que si un inquilino deja de pagar y se queda de inquiocupa, que al final expropian la vivienda al propietario y se la alquilan a él a un precio razonable. Entonces, claro, yo lo único que estaba diciendo es que Wyoming, por ejemplo, que antes mencionaba, si tiene un montón de viviendas en alquiler, yo pedía y además incentivaba para que le dejen de pagar el alquiler, a ver si se las expropian y le meten un alquiler social a los residentes de ahí, porque dices, es que hasta que no lo ven ellos, que es lo que sucede siempre cuando ocupan un piso de alguien de la izquierda, o como había pasado también ahora últimamente en el País Vasco, con el exetarra es cuando se dan a la cuenta. Desocupa, entonces yo creo que la manera más inteligente es que sufran en sus carnes las políticas que ellos están proponiendo, y de esa manera, pues oye, se simplifican las cosas, a ver qué rápido llegamos a un acuerdo, porque al final en estas cosas yo creo que todo el mundo está de acuerdo cuando le tocan a él lo suyo.
Bueno, yo cuando entré en la Asamblea, la verdad es que me quedé sorprendida, ¿no? Porque allí los debates que se producen, pues se habla o de los delirios ideológicos de la extrema izquierda, o de Palestina, o se habla de Sánchez, se habla de Miami, se habla de ese relativismo que impera en el Partido Popular de Madrid y de ese globalismo al que se ha entregado completamente el Partido Popular, pero los problemas de la gente, los problemas reales de los madrileños, pues estaban completamente abandonados. Entonces, esta campaña de Madrid Sur en Pie que hemos iniciado en Vox ha supuesto una ruptura con este bipartidismo y se han quedado un poco fuera de juego. Tal es así que hace 2 días vimos a miembros de la extrema izquierda en Madrid acudiendo a hablar con vecinos de Madrid Sur, en concreto de Aluche y de Carabanchel, para ver cómo veían la situación de los centros de salud. Es decir, tenemos a una presidenta... Hombre, por fin han hecho ustedes que vayan a los barrios. Les hemos hecho bajarse de las flotillas... Con gente normal. Que hablen con gente normal. Les hemos hecho bajarse de las flotillas de Palestina y pisar las calles. Entonces, la realidad es que tenemos a una presidenta de la Comunidad de Madrid pendiente de Miami, pendiente de sus inversiones extranjeras, y tenemos a una izquierda que está perdida y pendiente de conflictos que ocurren a miles de kilómetros de Madrid. Pero la realidad es que nadie, ningún político está remangándose intentando solucionar y planteando soluciones reales y factibles, por ejemplo, para el problema de la vivienda, que es uno de los principales problemas que tenemos en Madrid. Y frente a esto, pues nosotros iniciamos este acto en Aluche la semana pasada, en nuestro acto de inauguración de la campaña de Madrid Sur en Pie, que fue un éxito rotundo, con estos 2 pilares fundamentales, que es el abandono de los servicios públicos, el acceso a la vivienda y la inseguridad. Y antes, así decías, el tema de la vivienda social. Nuestro programa de vivienda es muy ambicioso, es muy amplio, y yo nunca soy partidaria de poner etiquetas de si conservadurismo, liberalismo. No, yo creo que son propuestas de puro sentido común. Y nosotros abordamos también el tema de liberar todo el suelo que no esté medioambientalmente protegido. Esto lo hemos propuesto siempre, eliminar todos los impuestos excesivos. Ahora no es normal que para comprar una vivienda el 30% del precio sea para impuestos. Es decir, aquí ganan siempre las administraciones, todas. Desde la autonómica, la local, la banca siempre gana. Y esto es inasumible, inadmisible. Pero también yo creo que tenemos que abordar un problema que tenemos fundamental, que es la inmigración masiva que está llegando a Madrid, que la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue llamando. Tenemos que analizar quién está copando el mercado de la vivienda, aquí por ejemplo en el barrio de Salamanca, con quién están compitiendo nuestros jóvenes en el acceso a la vivienda, por qué se está expulsando a los jóvenes y a las familias de sus barrios de toda la vida, por qué se está hacinando a familias en muchos barrios de Madrid, donde el alquiler y el acceso a la vivienda, la compra de vivienda, se ha encarecido exponencialmente. Y tenemos que hablar también, por supuesto, de vivienda social. De hecho, la señora Ayuso le debe a los madrileños 25.000 viviendas que prometió en el año 2019, vivienda social de alquiler asequible para los jóvenes y para las familias que lo necesiten. Y me parece muy curioso, ¿no?, que en todas las campañas electorales, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista prometan vivienda social, prometan la construcción de vivienda, y a la hora de la verdad nunca se materializa. Entonces, yo creo que es momento de hacer promesas y hacer propuestas reales y dotar de esperanza a la gente, porque claro que se puede hacer. Yo soy del año 87 y toda mi generación, nuestros padres tenían una vivienda en propiedad. Mis padres son maestros, los dos, pudieron acceder a una vivienda en propiedad, pudieron comprarse incluso una segunda residencia. Y hoy en día las familias, los jóvenes, no pueden ni siquiera, comprar una casa en Madrid. Ni siquiera alquilarla. Ni siquiera alquilarla, ni siquiera independizarse. Empecé a ver en el entorno de mis hijos gente que se iba de alquiler a pisos patera, que es algo que yo no había visto en la vida. Es decir, gente procedente de familias relativamente acomodadas, no familias de estas en un entorno marginal, en absoluto, y que a la hora de alquilar algo tenían que alquilarse una habitación en un piso con otros 4 desconocidos. Y yo dije, uy, pero aquí ¿qué está pasando? Y esto estoy hablando ya de hace 7 años, claro, 10 pero años. Tenemos que tener en cuenta que si la oferta ahora mismo se ha reducido como consecuencia precisamente de estas nefastas políticas intervencionistas de la izquierda, y la demanda aumenta cada día, porque cada día sigue llegando gente a Madrid, es que y en algún sitio tiene que vivir esa gente, claro. Yo como estamos en Radio Libertad, yo quiero hablar de libertad, y yo quiero que, es decir, la vivienda tiene distintas funciones. Es un tema habitacional, uno compra una vivienda para vivir, y luego también es una opción de ahorro que alguien tiene. Es decir, yo puedo comprar unas acciones, puedo comprar un fondo de inversión, o puedo comprar una segunda vivienda y puedo alquilarla. Es decir, ahí la gente es libre. Si resulta que determinadas zonas
aumenta el precio de la vivienda, yo también, dentro de mi libertad, puedo decir, oye, pues la vendo y voy a hacer un negocio de eso y ya me compraré otra o lo que sea. Es decir, si vienen mexicanos a Serrano y me ofrecen 3 veces lo que vale mi vivienda, pues digo, oye, fenomenal, se la vendo y me voy a otro sitio, porque es una decisión que en libertad yo puedo tomar. El problema, lógicamente, es si yo tengo 1 o 2 viviendas en un sitio de la periferia y se me hunde el precio porque pierde valor, pues eso, por supuesto, es un desastre para alguien, porque se empiezan a deteriorar los barrios, y eso que en algún momento alguien dice, bueno, tengo mi vivienda y tengo otra vivienda que voy a alquilar y en el futuro será para mis hijos o lo que sea, pues de repente dices, bueno, pues eso deja de ser un tema interesante, se deja de construir y se deja de incentivar. Pero yo creo que si hay libertad y hay seguridad, lo que hay que dejar a la gente es que libremente tome las decisiones económicas que en ese momento crea. Porque, es decir, si viene gente, ya digo, he dicho mexicanos, pero podría ser cualquiera, que quiera comprarse una vivienda en un sitio caro de España, o un inglés extracomunitario que se la quiere comprar en Estepona o se la quiere comprar en Málaga, bienvenido sea, porque ese hombre, con sus ahorros, se va a gastar dinero en restaurantes, en tiendas, etcétera. Ese tipo de inmigración, al fin de cuentas, oye, nos va a generar riqueza, porque el que construye viviendas en Estepona o en Málaga construirá más y vendrá más gente, se moverá el tema del empleo, se moverá el tema económico de esas zonas, y dices, oye, fenomenal, lo que hay que dejar es un poco de libertad y seguridad. Seguridad de la propiedad privada, por supuesto, y respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica de las cosas. Y con esa libertad yo creo que es una de las cosas que empezarían las cosas a tirar hacia adelante. Cuando el gobierno es el que trata de solucionarnos las cosas, pues mete la pata, y entonces cualquier intervencionismo lo único que hace es destruir las cosas. Y una cosa pequeña más al nivel de conversaciones de calle... Perdona, la última cosa. Comentar a gente que sepan que en la calle Serrano ya no queda terreno urbanizable, porque si al final todo lo que aspira la gente es que yo quiero vivir en un piso asequible dentro de la calle Serrano, pues decir que ya no hay terreno urbanizable, a no ser que nos carguemos el Parque del Retiro y hagamos ahí vivienda social. No dé usted ideas, porque se cargaría en el Parque del Retiro y se lo concedería a Sánchez a algún empresario amigo para que haga ahí algo. Bueno, eso lo retiro. A ver si en el Valle de los Caídos nos van a hacer también viviendas. No, mente. La bicha. Una cosa, yo cada vez oigo más, cuanto más dramático se vuelve el problema, esos comentarios de quien dice, joder, Piden 400.000 euros por un piso de... ¡Qué cabrones! ¡Qué desgraciados! ¡Qué hijo puta el tío que me está pidiendo! Oiga, que estamos en horario infantil. Ay, perdón, es que me estoy animando. Estás culpando a un señor que pide por la casa lo que le pagan por ella. Es decir, ¿y tú cuánto pedirías? Bueno, pues ves un poco cuánto puedes sacar, y dices, puedo sacar 300, pido 300, puedo sacar 500, pido 500. Y resulta que el Estado, el gobierno, no sé quién consigue que nosotros culpemos a una persona que hace exactamente lo que hacemos nosotros, que es decir, ¿cuánto puedo vender de segunda mano mi chaqueta? Pues me dan 10 euros. Claro, yo cojo y no digo, no me des 10 euros, me das 5. No, quiero decir con esto, es decir, hay que fomentar la oferta, hay que hacer vivienda social, hay que hacer lo que haya que hacer, pero la culpa de que el precio de la vivienda esté en un determinado nivel no es del que la vende, ni es del que la compra, es de las restricciones a la compra y a la venta, sin ninguna duda. Correcto, yo creo que estos son años de políticas que no han funcionado en materia de vivienda, es evidente. Siempre digo que Pedro Sánchez es una tragedia, pero es una consecuencia totalmente de años de bipartidismo en los que no se ha hecho absolutamente nada. Y hablando de Madrid, pues tenemos un mercado de la vivienda completamente tensionado, completamente imposible el acceso a la vivienda para los jóvenes y claro, están compitiendo en el mercado de la vivienda con personas que acaban de llegar, con grandes fortunas en caso del barrio de Salamanca, y también en barrios de la periferia de Madrid, donde se está hacinando a familias en pisos, donde viven a lo mejor 2 familias de origen extranjero y están dispuestos a pagar más por ese alquiler que un joven que se quiere independizar con su pareja o con su mujer. Entonces,
también tenemos que analizar esto, es decir, cuando la demanda de vivienda está aumentando cada día porque sigue llegando gente de forma masiva a nuestra región, y además la presidenta de la Comunidad de Madrid lo dice orgullosa, y además están dando incentivos fiscales a inversores extranjeros que no se están dando a los españoles, está produciendo una desigualdad en la Comunidad de Madrid, cuando nos está hablando de prioridad nacional, es decir, las viviendas sociales tienen que ir para los españoles. No puede ser que se estén adjudicando a los que acaban de llegar, que no han contribuido a nuestras arcas públicas. Y hablar de prioridad nacional creo que también es un tema interesante, un tema que nosotros hemos abierto este debate y es de puro sentido común. Es decir, si yo me voy a vivir a Francia, lo lógico es que los franceses tengan acceso a la vivienda social antes que yo, que acabo de llegar y que soy de fuera. Es decir, yo creo que son distintos debates de los que tenemos que hablar, que tenemos que abrir y que sobre todo tenemos que remangarnos para trabajar. A mí estas políticas de la resignación del Partido Popular de Madrid especialmente, de cruzarse de brazos y decir que aquí no se puede hacer nada, que todo es culpa de Sánchez, que no es competencia autonómica, que hay que mirar hacia otro lado, que bueno, que esto... No, claro que no, es que hay que trabajar porque hay muchos madrileños, hay muchos españoles que miran a sus instituciones y que están hartos del bipartidismo, están hartos de promesas incumplidas, están hartos de que cada vez que llega la campaña electoral se prometan viviendas, construcción de vivienda social, ayudas al alquiler, y que esas ayudas nunca llegan o llegan a otros que no son los que tienen que llegar. Entonces, yo creo que es momento de hablar de lo que necesitan los madrileños, de lo que necesitan los jóvenes. Muchos jóvenes están siendo expulsados de sus barrios de toda la vida. Chavales que se quieren independizar, por ejemplo aquí en Chamberí, cerca de sus padres, en el barrio en el que han vivido toda su vida, y que se ven abocados a irse a miles de kilómetros o lejos de Madrid incluso. Entonces, lo que no puede ser es que estemos expulsando a nuestros jóvenes, que está cambiando también la identidad de nuestros barrios, porque al final, si estamos cambiando la identidad, si están viniendo personas de otros países de origen extranjero, se están cerrando negocios de toda la vida, el comercio local, y se están abriendo multinacionales, estamos perdiendo la identidad de los barrios. Y esto también pues tenemos que analizarlo, ¿no? En los barrios de toda la vida también tenemos que recuperarlos, y en este sentido son nuestras políticas, y yo creo que no son incompatibles con lo que has dicho tú, Asís, de por supuesto reducir todos los impuestos. De hecho, nosotros hemos hablado también de recuperar esa deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF, que el Partido Popular derogó y eliminó, de reducir todos los impuestos en el acceso a la primera vivienda, y esto es lo que tenemos que hablar y trabajar para que todos los jóvenes y todos los madrileños puedan independizarse. Y por supuesto también todos los PAUs y todas las nuevas construcciones, urbanizaciones que se están haciendo a las afueras de Madrid, dotarlas de servicios, porque claro, te abocan a vivir en una zona como por ejemplo el Cañaveral, donde no hay escuela infantil, no hay servicio de médico, no hay centro de salud, no hay un transporte público que funcione, pues yo creo que también tenemos que, las administraciones públicas, ahí sí es su deber dotar de inversión y de infraestructura que necesitan estas nuevas construcciones. Desde la perspectiva histórica, es decir, posiblemente nuestros abuelos, no, los míos eran de Madrid, pero bueno, muchos de los abuelos llegaron a Madrid y no eran de Madrid, y cambiaron los barrios que entonces eran de una manera y ahora son de otra. Entonces, es decir, todo eso es lo que es la vida. Las cosas van cambiando. Para mí lo importante no es que la gente, por haber nacido española, y estoy de acuerdo con lo que dices, Isabel, es decir, que por lo menos, es decir, la gente que ha contribuido aquí en España, que tengan una prioridad respecto a otros. Pero no es en general que la gente, como he nacido española, tengo derecho a vivir en mi barrio y tengo derecho a esto. No, lo que tiene uno es la oportunidad de trabajar, lo que tiene uno es la oportunidad de esforzarse y de contribuir a esto. Porque esa posición de, bueno, yo soy aquí y a mí me tiene que pagar la casa a alguien porque no trabajo, o pudiendo trabajar, o porque no estudio y quiero esto. Y entonces, claro, si la gente quiere algo cuando el mercado se está moviendo de determinada manera, pues si al final hay que dárselo, ese dinero saldrá del bolsillo de otra gente, saldrá del bolsillo de Luis del Pino o de Asís Timmermans o lo que sea, porque tendremos que pagarle a esa persona que quiere vivir ahí y tal. No, yo lo que creo es que primero, lógicamente, hay que ayudar a la gente cuando empieza, la gente para tener su primera vivienda, pero también, de alguna manera, eso tiene que ser correspondido porque existe una voluntad de contribuir, de trabajar y tal, y no el hecho de, oye, yo porque yo lo valgo, y porque yo lo valgo, al final es sacar el dinero de unos para dárselo a otros y comprar votos. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Perdona, se han hecho muchas veces muchas políticas de vivienda demagógicas, en el sentido de que se inflaba artificialmente el precio de la vivienda, poniéndole impuestos, poniéndole restricciones, y luego, entre comillas, se regalaba vivienda. Yo soy de una generación en la que ya
era difícil adquirir vivienda, aunque la adquirimos, era difícil. Y a la vez, si tenías determinadas circunstancias, por ejemplo, unos ingresos reducidos, paréntesis, la gente joven cuando empieza a trabajar en general tiene ingresos reducidos, con lo cual gente con patrimonio preexistente de sus padres, etcétera, muy grande, les regalaban, entre comillas, o sea, les daban pisos muy baratos. Pero otro tema es que lo puedas devolver. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, si uno quiere entrar a una universidad, a lo mejor el Estado te puede ayudar, pero posteriormente tú tienes una deuda y tienes que devolver ese préstamo una vez que ya se entra en el mercado de trabajo y tal, y lo devuelves. O sea, esa mentalidad de que no son las cosas regaladas. Pero lo que quiero decir es que muchas veces los políticos han hecho, yo creo, en los últimos países, y esto han sido políticos de derechas y de izquierdas, muchas veces lo que han hecho es no arreglar el tema de la vivienda, es decir, que la vivienda sea muy difícilmente accesible, pero eso es la culpa del maldito mercado. Yo, que soy el político bueno, concedo viviendas sociales al pueblo. Y entonces quedó muy bien porque he dado no sé cuántas viviendas sociales, ya independientemente además de que se den a personas, a unas personas o a otras. Y eso es terrible porque queda bien el político regalando, entre comillas, viviendas sociales al pueblo, pero el mismo político está impidiendo la construcción. Fíjate una cosa, no sé si os acordáis del programa 1, 2, 3 de la televisión. El apartamento en Torrevieja. Sí, no, quedaba en el coche o el apartamento. Y cuando le tocaba el apartamento, la gente decía, ¡jo, qué pena! Porque todos querían el coche. No sé si os acordáis, era tremendo. O sea, hubo una época en este país donde el apartamento era el segundo premio, porque el primero era el coche. Bueno, como se tiene que ir doña Isabel Pérez Moñino a otras cosas, le agradecemos mucho que nos haya acompañado este tiempo. Como se tiene que ir dentro de 7 minutillos o así, pues no me gustaría dejar que se fuera sin antes comentar un poquito sobre el juicio al fiscal general del Estado. ¿Cómo lo está viendo usted? Pues ¿Cómo lo están viendo ustedes? Pues terrible. Bueno, esto es la punta del iceberg, ¿no? De todo lo que rodea al número 1, a Pedro Sánchez, que tiene pues ya en procedimientos judiciales a su mujer, a su hermano, a su número 2, al suplente del número 2, al fiscal general del Estado. Pues es una vergüenza, es un bochorno, ¿no? Para toda Europa. Cualquier país democrático, cualquier país europeo que esté mirando a España y que esté viendo pues desfilar en el Senado a mises de no sé dónde, hablando de temas personales, es que es una vergüenza para toda España, para todos los españoles tener que estar presenciando esta trama de corrupción de un gobierno criminal, de un gobierno que nos ha traído hasta aquí, y es pues una verdadera vergüenza, ¿no? La corrupción endémica de los partidos de siempre y la vergüenza que supone para todos los españoles. Hablábamos antes de pagar impuestos y es que es verdad, o sea, pagamos cada vez más impuestos, tenemos cada vez peores servicios públicos y vemos que el dinero público al final donde fluye pues es en la sede de Ferraz, en este caso, que se ha dilapidado y se ha malversado de una forma totalmente vergonzosa para todos los españoles. Vox está personado en todos los procedimientos judiciales que se siguen contra todo el entorno del uno, que es Pedro Sánchez, y vamos a conseguir sentar a Pedro Sánchez en el banquillo de los acusados. Yo estoy segura, yo siempre lo digo, que el futuro del Partido Socialista está escrito y se llama Soto del Real. ¿Cree usted que acabarán como Unión Mallorquina celebrando el congreso del partido en una galería de la cárcel? Bueno, pues estaría bien, ¿no? Verles allí. Estarán contentos porque Soto del Real está en el norte y el Partido Socialista es lo que le gusta. ¿Sabes? Lo curioso es que como están todos estos temas entreverados, de repente te empiezas a enterar cosas en los últimos acontecimientos que han pasado con el Leire 10 y hay también cosas relacionadas con el fiscal, pero claro, como el juicio ya está en marcha, no son pruebas que se puedan colocar dentro de lo que es esta causa, pero seguramente que seguiremos a posteriori, una vez terminado esto, enterándonos cosas que vienen por juicio. Leire, por si no lo han escuchado algunos de nuestros oyentes, en las grabaciones realizadas por el fiscal Estampa Leire, es que se implica al fiscal general. Llega un momento en que dice, no, esto que estamos negociando lo va a conocer, por supuesto, Álvaro. Pero y luego dice... Y su jefe. Sí, pero no puede contaminar este juicio. O sea, eso es un poco a lo que me refiero. Porque esto de aquí, que lógicamente yo creo que impacta, porque son noticias, pero no puede contaminar este juicio, que es lo que quisiera a lo mejor el Tribunal Constitucional. Pero lo de Leire además tiene una cosa peor. O sea, eso suena a que sea verdad. Pero hay una cosa peor. Es creíble. Sí. Es creíble porque lo que cuenta Leire, Pagini iba a decir también, lo que cuenta Leire es compatible
con lo que está ocurriendo. O sea, es decir, es coherente. Es decir, muchas de las cosas que están ocurriendo por parte del gobierno, de las acciones del gobierno, se explican con lo que... Oye, pero lo torpe que es, porque cuando escuchas las grabaciones, el fiscal que la está grabando a ella es el que le va sacando la información, le está haciendo un interrogatorio y dice, pero entonces vienes de parte de Cerdán y tal. Y el otro dice sí. Entonces, claro, no se dices... extraña porque le está preguntando cosas que ya le ha dicho Leire sin grabarse. Claro, por eso le dice, o sea, tú eres la mano derecha de Santos Cerdán. Claro, si eso nadie te lo ha dicho, Leire decía, ¿por qué dices eso? Pero si eres fontanera, más o menos dices, oye, me está tratando de sacar cosas de mi boca que yo ya le dije hace 2 días. Entonces, eso ya es para empezar. Claro, pero lo que quiero decir es que lo que está Leire Díez está exhibiendo su poder, un poder real. Sí. Bueno, es decir, y además no fantasmea en el sentido de que le dice, bueno, esta conversación la conoce Pedro Sánchez. Dice, no, todavía no. La conocerá, pero todavía no. Es coherente, yo estoy haciendo los trabajos. Yo creo que sobre eso vamos a discutir, pero ahí nos iríamos muy lejos. Lo hablamos después de la pausa publicitaria. Despedimos a doña Isabel Pérez Moñino, agradeciéndole de nuevo su presencia y nada, hasta la próxima vez. Pues muchísimas gracias. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar del Leire, porque ahí yo creo que voy a discutir con mi amigo Asís Timmermans. Tu voz.